Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente hoy con mi programa, mi microprograma de los días martes y los días jueves. A partir de hoy, el programa se iniciará a través de mi fanpage, Martín Mago Esotérico. Así que estén atentos porque los voy a esperar por acá. Así que bueno, creo que es Claudia la que se unió, así que Claudia, bienvenida. Bueno, vamos a ir esperando un poquito que se vayan conectando. Espero que se acuerden de que lo voy a generar por acá al programa. Y hoy quiero hablar de un tema del cual les venía prometiendo hace un tiempo y que tiene que ver con el tema. ¿Cómo estás, Claudita? Bienvenida, buena tarde. Tiene que ver con el tema de la Salamanca, ¿sí? ¿Qué es la Salamanca? La Salamanca se encuentra tanto en España, que de allí se deriva también el mito, donde un lugar donde se presenta el mismo diablo para poder incautar adeptos y poder darles lo que esas personas buscan a cambio de entregar su alma, ¿sí? Y de ahí se deriva un tema folclórico, se considera folclórico aquí en Argentina, que tiene que ver con eso, con la cueva de la Salamanca. Generalmente se la relaciona con la provincia de Santiago del Estero, pero en realidad estuve indagando y también se da en diferentes lugares del norte de Argentina, de las diferentes provincias. Pero bueno, a ver, esta cueva llamada Salamanca, que en realidad es una entrada, ¿sí? Es una entrada que luego deriva en una cueva interior, puede estar, dice, en cualquier lugar. Se puede generar en cualquier lugar. Generalmente se considera que está en la espesura del monte, entrando hacia lugares inhóspitos y que a veces son inalcanzables, ¿no es cierto? Entonces es como que no es tan fácil llegar a ese lugar, ¿sí? Con lo cual, dicen quienes folclóricamente se van pasando esa historia o mitos y leyendas en forma verbal, que les tengo que decir, le tengo que agradecer a mi amiga Norma Araujo, que tal vez hoy participe, que ella vive en Santiago del Estero, es santiagueña de la provincia de Santiago y me ha dado algo de información, más algo que fui investigando ya hace un tiempo. Se dice que es una entrada, ¿sí? Un lugar en el medio del bosque. Graciela, bienvenida, ¿cómo estás, Graciela? Vos que sos santiagueña, por más que vivas en Buenos Aires, y querías saber sobre la Salamanca. Así que hoy es el tema por el cual voy a hablar en el programa. Y como les decía, la Salamanca puede estar en cualquier lugar, pero generalmente se dice que está en el monte, entrando bien el monte. El monte es un lugar de campo, donde no hay nada, no hay vivienda, solamente hay animales salvajes, ¿sí? Entonces, pero en realidad la Salamanca puede estar en cualquier lado. Y ahora se van a dar cuenta el por qué. Más allá que, vuelvo a repetir, son mitos y leyendas del norte argentino, considero yo, en mi forma personal, que existe.
así como ha existido en España, que en otro momento lo vamos a tocar, que de allí se deriva, del pueblo de Salamanca, donde hay una universidad actualmente, una de las universidades más importantes en el mundo, donde se dice que el mismo diablo utilizaba parte de una iglesia que había para reunir a 7 adeptos, 7 alumnos, y que les daba la posibilidad de poder pedir lo que ellos quisieran a través de varias pruebas que tenían que pasar. Pero esa historia la vamos a hablar en otro momento. Quiero ir a la de aquí, a la de Argentina. Entonces, como bien dice Graciela, bien monte adentro, donde no cualquiera llega. Según dicen, por quienes quieren llegar a esa cueva donde está el mismo diablo, donde en lengua quechua se lo denomina Toro Supay. Lengua quechua, que es la lengua ancestral de esa zona del norte argentino, que deriva de los antiguos incas, ¿sí? Entonces se le denomina Toro Supay, pero es propiamente el diablo. ¿Qué pasa? Quienes se quieren iniciar llegan, se adentran al monte, comienzan a caminar por la noche y dicen que se dan cuenta cuando están cerca porque comienzan a escuchar una música que es seductora, a la cual nadie se puede resistir y los guía hasta la entrada de la Salamanca. No obstante eso, también dicen que el mismo diablo, el mismo Supay, muchas veces sale de la cueva ataviado de una elegancia incomparable, con objetos de plata para poder llamar la atención y poder incautar adeptos, ¿sí? Viviana de Leone, bienvenida, dice: hola Martín, muy bueno todos tus vivos, muy buena la información. Gracias, Vivi, es muy interesante esto porque está el mito de poder hacer un pacto con el demonio, un pacto con el diablo, y ese pacto lo generan personas que quieren, que buscan poder, que buscan fama, que buscan riquezas, ¿sí? Entonces a veces se mezcla entre mitos y leyendas de las diferentes partes del mundo, pero nosotros tenemos, como digo, aquí en Argentina, en la provincia de Santiago del Estero, al norte de nuestra Argentina, este tema de la Salamanca. Les voy a leer, vamos a ver que acá quién se quiere conectar. Ah, Viviana, vamos a probar la Viviana. Ahí está. No, yo fui investigando que el Toro Supay, que es propiamente el diablo en lengua quechua, espera a las personas para hacer pactos, pero que generalmente, y esto sí me lo contó a través de una canalización que tuvo nuestra amiga Norma Araujo, que hoy no se conectó justamente, pero ella me conectaba que ella al vivir en Santiago del Estero ha tenido conexión con personas salamanqueras, ¿sí? Yo me voy a referir a los salamanqueros, que son las personas que llegaron a hacer un pacto en la Salamanca, un pacto con el Toro Supay, con el propio diablo. Y dicen, y agrego esta información, que uno puede darse cuenta quiénes son salamanqueros porque, al igual que los vampiros, han perdido su sombra, no se refleja la sombra. Y esto que les voy a contar me lo cuenta, me lo da como testimonio Norma Araujo, donde dice que ella pudo en un momento canalizar al propio Toro Supay, al propio diablo, perdón, y que fue cuando yo
ella escucha en un programa mío que yo iba a hablar de esto. El diablo, ante la información que ella tenía en su cabeza porque me había escuchado a mí, hola Gaby, bienvenido Gaby, ¿cómo estás? Ante todo, feliz día de la amistad para todos. Ahora que lo veo a Gaby, me acordé. Yo generalmente no mando, el 20 de julio no mando saludos de la amistad ni de amigos porque considero que en realidad uno tiene que tener ese amor por los amigos durante todo el año y no solamente un 20 de julio donde llegó el hombre a la luna y que tampoco fue de acá, ¿no? Fue de los Estados Unidos. Entonces, considero que todo el año hay que querer y felicitar y mimar a los amigos. Pero bueno, justo ahora que Gabriel se unió, les digo a todos feliz día de la amistad. ¿Sí? Porque la palabra amigo es muy importante, pero creo que tenemos que celebrar más que el Día del Amigo, el Día de la Amistad. Así que un abrazo para todos por el Día de la Amistad. Graciela Cornejo dice, es verdad, te podés dar cuenta enseguida. Bueno, dicen que es como los vampiros, pierden la sombra. Pero acá hay un tema que quiero enfatizar, que me lo decía Norma Araujo. Ella canaliza a este ser, al toro Supai, ¿sí? A través de lo que había escuchado, ¿no? De lo que yo había dicho que iba a hablar. Entonces, él es como que se conecta. Yo no tengo duda de que el diablo se conecta con quienes trabajamos con la magia. No lo dudo a eso. Yo todavía, a mí nunca se me ha parecido. Tal vez en algún momento quiera hablar conmigo. Pero ante lo que yo había dicho, le transmite a Norma que me diga que no es tan la historia como lo cuentan desde el misticismo, que él solamente, porque acá hay una realidad, quienes llegan, y hay muchos conjuntos folclóricos o cantantes folclóricos de nuestra Argentina que se dicen que son salamanqueros, porque el toro Supay recibe y hace pasar las pruebas, ciertas pruebas dentro de la Salamanca a los músicos o bailarines o guitarreros del folclore argentino. ¿Sí? Y hay un violinista que ya no está entre nosotros, argentino, un señor que ya no está, que se ha muerto, que contaba, y él lo hablaba en tercera persona, pero el señor Sixto Palavecino, él lo contaba en tercera persona cuando le preguntaban, pero todo daba a entender que él había hecho un pacto en la Salamanca. Así que, bueno. Entonces, como dice Graciela acá, sí, generalmente son músicos de folclore. Bueno, cuando el toro Supay conecta y hace una canalización a través de Norma, le pide que me diga, que me transmita el día que yo hable y que explique que él no busca adeptos para esas personas que ahí está. Sixto Palavecino era vecino de Graciela, no me deja mentir. Que él recluta personas que son afines a la música o a la danza folclórica, pero no ni a las brujas ni a los brujos que quieren hacer maleficios. Eso es lo que le pidió que me transmita Norma para que yo el día que hablara del tema lo pueda decir. Así que cumplo con ese pedido y si me está conectando el toro Supay desde su cueva, le digo que como lo pidió, lo transmito. Pero ahora vamos a lo que se cuenta, ¿sí? También se dice que el trato o pacto que quieren tener esas personas que llegan a esa cueva para conectarse con el toro Supay, llegan para tener poder, para tener riqueza, para tener fama, para poder entrenarse en todo lo que es la magia, la brujería esotérica, tener poder,
tener dones para poder manejar la brujería, la magia, el esoterismo, ¿sí? Y acá es donde yo ya empiezo, aclarado el tema de la danza y de la música, voy a abrirme un poco y voy a abrir más el panorama sobre el tema. Y voy a contar algo que me contó Norma, que ella cuando hizo la canalización pudo visualizar, ella estaba en una meditación, entró como en una meditación y a través de eso hizo esa canalización. Y Norma se veía, ¿sí?, como caminando hacia un lugar donde entraba en una cueva y que veía, ¿sí?, diferentes espíritus o entidades bailando. Y se veía al final de la cueva llamas, fuego, y donde había como un trono, ¿sí?, que precisamente era su trono de fuego, ¿sí?, del toro Supai, que es propiamente el diablo, ¿sí? Hay gente que tiene miedo o temor en decir la palabra diablo. No tenemos que tener miedo, sino sobre todos estos temas hay que tener respeto, pero no miedo. Y aquí es donde él le dice que por favor diga que él no interviene en maldad. Muchas entidades malignas se hacen pasar a través de su nombre para ayudar a quienes quieren el poder para generar maldad y oscuridad. ¿Sí? Esa fue la canalización que tuvo Norma Araujo. Pero ahora vamos a lo más general. Hay quienes dicen que es un lugar diabólico propiamente, porque está regido por el diablo, donde el Supai, el toro Supai, enseña sus artes, donde brujas y brujos efectúan sus reuniones y donde acuden quienes se quieren iniciar en la práctica del maleficio. Nosotros sabemos, como les digo siempre, la magia es una sola, el poder de la magia, el poder de la brujería es una sola. Después cada uno va a buscar el camino que quiere seguir. Por eso habla de maleficio, porque maleficio es un hechizo que se dedica a la maldad, a hacer maldad, ¿sí? Porque todo el poder, cuando uno requiere poder, tiene hambre de poder y hace un pacto con oscuridad por el poder, ¿no? Y le interesa las cabezas que tenga que pisar, va a seguir adelante con tal de obtener el poder. Entonces eso se denomina maleficio. O quienes van a aprender toda destreza o habilidad en la magia, ¿sí? Es un lugar donde, según el misterio popular, acuden, como les decía, el cantor, el músico, el bailarín, la mujer que quiere enamorar, las brujas y los brujos con sus famosos gualichos. Nosotros acá tenemos un término denominado gualicho, que significa brujería, ¿sí? Porque por ahí yo digo ese término y muchos no lo van a entender, pero significa brujería. O todo lo que tiene que ver con pócimas y todo lo que tiene que ver con magia, ¿sí? La curandera o curandero, personas que pueden tener el don de sanar. El gran domador o gran cazador. Todo aquel que quiere poder y fama. Con lo cual acá ya nos está dando la pauta de que no solamente llegan las personas que se dedican a la parte de danza, folclore, música, canto, guitarras, sino que llegan también personas que quieren otro tipo de poder. Por lo general, es un lugar oculto en el monte, en la espesura del monte, de difícil acceso. Por eso yo les decía al principio que quien considera que quiere hacer un pacto o un trato con el demonio, se entra hacia lo que es el monte. Hola Marielita, Marielita dice, wow, es interesante el tema de hoy, porque existe, les puedo asegurar que existe. Conozco gente que se ha hecho salamanquera. Entonces dicen que sabemos que estamos yendo por buen camino porque a lo lejos ya se escucha esa música seductora,
que a no ser que tengamos convicciones muy religiosas y vayamos con un rosario haciendo oración, es muy complicado romper esa seducción, porque el toro Supay nos lleva hacia su cueva de la Salamanca, cuya entrada conduce a una cueva amplia y lóbrega. ¿Sí? ¿Qué significa lóbrega? Que es bien oscura, lúgubre, ¿sí? Es sinónimo. Allí se baila, hay música, que es la música que yo les decía, aquelarres y orgías. Y acá es cuando, por ejemplo, Norma veía en su canalización que había diferentes entidades danzando y bailando, porque acá comienza el tema. Eso es al principio, pero ahora les voy a ir contando qué es lo que hay que ir pasando para lograr llegar a hacer el pacto con el toro Supay. Graciela Cornejo dice, a los lejos se escuchan bombos legüeros. Exactamente, los bombos legüeros son los bombos del norte de nuestra Argentina. Y el sonido de los bombos es el que genera esa música envolvente, ¿sí? Y seductora. También hay aquelarres. ¿Qué son los aquelarres? Son las reuniones donde danzan y donde se reúnen para hacer hechizos, maleficios y conjuros las brujas y los brujos, ¿sí? Pero también hay orgías, sexo por doquier. ¿Por qué? Porque es lo que atrapa, lo que seduce. Para entrar hay que armarse de valor, dice quienes conocen el tema. No cualquiera puede ir. Personas que tengan miedos o que tengan temores no pueden ir porque les jugaría en contra. Completamente desnudo es la condición sine qua non para poder entrar. Es decir, el neófito, llamado así porque no sabe nada todavía, o el que se va a iniciar, sea hombre o mujer, tiene que entrar desnudo, totalmente, si no, no puede entrar. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, la persona debe ingresar desnuda y debe ser acompañado por alguien que lo espera en la puerta. En la entrada, que esta es otra cosa, qué interesante dato. En la entrada de la cueva, del recinto, hay un crucifijo, una cruz con nuestro Jesús, con Jesucristo. Al revés, una cruz al revés, patas para arriba. Y el iniciado, el que va a iniciarse en todo esto, además de entrar desnudo, tiene que pegarle a esa imagen y escupirla. Es decir, escupir a Jesucristo. Después, luego ya en la entrada, en ese recinto que es el ingreso a la cueva, se verán animales extraños, horrendos y asquerosos, dicen quienes saben. Viviana dice, yo sé que existe experiencia propia. Bien, bien, Vivi, bien, porque a veces yo creo en esto hace muchísimos años y siempre en algún momento lo quería charlar. Hay personas que consideran que es solo mito y leyenda folclórica, pero bueno, yo tenía una vecina comercial, una chica que su papá era salamanquero y me contaba, yo conocía a su papá una vez de vista, y me contaba las cosas que el padre hacía, o de lo que se salvan de la muerte, no les puede llegar nada, hasta que, bueno, el propio diablo diga, es hora de que me entregues tu alma. Dicen que se ven animales horrendos, asquerosos, ¿sí? Arañas gigantes, peludas, sapos de gran tamaño, ¿sí?
escuerzos, que nosotros aquí en Argentina los llamamos escuerzos, que son unos sapos enormes, ¿sí? Que están en el campo. Serpientes de gran tamaño. El iniciado debe soportar todo eso, aun si las serpientes comienzan a enredar su cuerpo, porque esa es una de las pruebas que tiene que pasar. Si pasa esa prueba, seguirá con 2 pruebas más. Son pruebas horrendas. La última prueba es llegar a un basilisco. Basilisco es una criatura mística o mítica, como quieran llamarlo, que tienen diferentes formas. Puede ser como una serpiente, una especie de dragón, una serpiente, un gusano gigante con un solo ojo, que si llega a terminar eso, pasa las 3 pruebas. Si resulta vencedor, podrá pedir lo que quiera al toro Supai, al diablo propiamente. Pero si se arrepiente o no pudo pasar las pruebas, o se arrepiente a último momento porque se da cuenta que está vendiendo su propia alma y no quiere generar el pacto, saldrá de la cueva solamente con una locura que no lo podrá curar nadie más en su vida. Se vuelve loco al salir. Se dice que la persona salamanquera, como les decía, al igual que los vampiros, pierden su sombra. Es una de las características para poder determinar o reconocer a una persona salamanquera. Como les decía al principio, se denomina salamanquera a las personas, ya sea hombre o mujer, que pudo hacer el pacto y pudo salir de la cueva. Para encontrar la Salamanca, como les decía hoy, ¿sí? Hay que internarse, ¿no? El interesado debe entrar al monte e internarse en el monte. Y sabrá que está en el camino correcto porque escuchará esa música, como decía Graciela Cornejo, esa música envolvente y seductora de los bombos legüeros. Es una música irresistible, envolvente, que se escucha ya en la lejanía, en la espesura del monte. Ese es el símbolo. Y también dicen que muchas veces el propio diablo, el propio toro, Supai, sale en busca de adeptos fuera de la cueva. Y como les decía hoy, dicen que sale vestido en forma muy elegante, ataviado con elementos y joyas de plata, con una forma muy seductora de hablar, para poder incautar esas personas y llevarlas dentro de la cueva para ver si pasan la prueba. Mito, leyenda o realidad. Yo creo que es un tema que podemos o no creer, ¿no? Y como lo dice Viviana de Leone, ella en primera persona dice, sí, yo sé que existe por experiencia propia. Tal vez en algún momento, si querés, Viviana, me escribís por privado, como lo hizo Norma, y me contás cómo es tu historia y la vamos a transmitir y la vamos a compartir, si querés. Esto es un poco también como el pacto con el propio diablo. Hay muchas formas, se dice, de poder hablar una conexión con él para poder hacer propiamente ese trato o pacto. Está la leyenda de Mefistófeles, donde hizo un pacto a través, que ya en algún momento la voy a traer y la vamos a contar, esa leyenda, donde fue la primera persona que pudo burlar al diablo propiamente y lograr
algo sin entregar su alma. Esa es una historia, ya en algún momento la voy a traer y la voy a leer como para que podamos entender un montón de cosas, ¿no es cierto? Graciela Cornejo dice, todo lo que estás diciendo es verdad. Tanto es así que hay festivales que le hacen a la Salamanca, exactamente, que son propiamente los músicos salamanqueros, que le cantan y le hacen canciones a la Salamanca, como dice Graciela. Festivales que le hacen a la Salamanca en la ciudad de la banda, exactamente, que participan todas personas, gente del folclore. Bien, Normita, te estuve nombrando, pero bueno, justo conté tu historia, conté tu canalización, lo que el Toro Supay te dijo que me transmitieras sobre el tema maldad, así que lo estuvimos hablando, va a quedar todo grabado, pero voy a contar lo que dice Norma. Buenas tardes, Martín. Llego tarde, justo te escuché. Gracias. Hay diferentes experiencias con el Toro Supay. Claro, existe, sí. Claro, era lo que hablábamos, Norma, ¿no? Que podemos hacer esta pregunta. ¿Mito, leyenda o verdad? Creo que cada uno tenemos que optar por lo que vamos a pensar. Si yo toqué este tema es porque realmente considero que existe, considero que es verdad y considero que están las personas salamanqueras y como lo decía Norma, lo vuelvo a repetir para quienes se conectaron recién, dicen que una de las características es que como los vampiros, los salamanqueros pierden su sombra. Pero bueno, son temas que pertenecen al folclore de cada lugar, de cada ciudad, de cada pueblo, no solamente en Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Como lo decía hoy, que en algún momento lo vamos a hablar, sobre la Salamanca de España, sobre el pueblo de la Salamanca y sobre la Universidad de Salamanca, que es una de las más conocidas en el mundo e importantes, donde se dice que allí el propio diablo, cada cierto tiempo, buscaba 7 varones, 7 alumnos, para iniciarlos en las artes oscuras. Así que bueno, gente querida, cada uno lo puede tomar o no. Bueno, a ver, nos quedan unos minutitos. No sé si quieren dar su testimonio, si quieren dar su opinión. A ver, quiero que me escriban y que me digan qué es lo que piensan, eh, si se entendió lo que conté, lo que transmití. Como les decía, ¿no? También hay yo he escuchado durante mi vida diferentes formas de poder entablar una conexión con el diablo en diferentes lugares como para poder hacer un pacto. Lo que sí, las consecuencias de ese pacto pueden ser unas consecuencias muy horrendas con el pasar del tiempo. Hace un tiempo, aproximadamente 2 años hará, se conecta por privado una persona, un chico que tenía 18, 19 años, no recuerdo bien exacto, pero tenía estimadamente esa edad, donde él llega a mí por una publicidad que yo había hecho sobre la magia, ¿no? Sobre el esoterismo, sobre mi trabajo. Entonces este chico se conecta y me dice que quería información para contactar, hacer un pacto con el diablo. Ahora les sigo contando. Claudia dice, el precio a pagar es demasiado alto, demasiado alto. Realmente hay que estar muy seguro de lo que uno tiene que entregar para hacer un pacto, ¿no? Graciela dice, pero toda esa gente salamanquera no termina nada bien. No, claro, no. Imagínense que tiene que ver con una entidad totalmente superior en cuanto a oscuridad se trata. Bueno, entonces este chico se contacta conmigo, quería consultarme, le digo que me contara qué era lo que necesitaba. Al principio yo pensé que quería una consulta de tarot o alguna consulta sobre mi trabajo de todo lo que es rituales a través de velas o de alguna mancia que yo manejo. Y no, el chico me dice que quería hacer un pacto con el demonio. Gabriel dice, sí, se entendió muy bien. Para mí fue algo nuevo, nunca había escuchado esto. Bueno, bien, enhorabuena. Gracias por compartir y a la señora que compartía ese testimonio. Sí, todos es importante. Pero bueno, ven, hay gente que no conoce sobre el tema. Yo lo conozco de toda la vida y me parece muy interesante desde siempre y me parece interesante hablarlo en algún momento.
Bueno, este chico me dice, yo quiero aprender a hacer un pacto con el diablo. Entonces le digo, pero ¿por qué querés hacer un pacto con el diablo? ¿No? Y él me dijo, para ser un músico famoso y millonario. Norma dice, Belcebú se especializaba en los pactos, le molestaba que se burlaran de él. Bueno, acá me da pie para otro tema que en algún momento quiero hablar, que es la categoría de demonios. Así como está la categoría de ángeles, dentro de los ángeles está la categoría de demonios. Y están los 72 demonios con los cuales luchó el rey Salomón y los pudo dominar. Así que es un tema muy interesante que en algún momento vamos a hablar. Belcebú es uno de los personajes más importantes dentro de la categoría superior de la parte demoníaca, ¿sí? Así que ya lo vamos a hablar. Está muy bueno, Norma, lo que decís. Bueno, entonces le digo, ¿por qué? Porque quiero ser un músico famoso y millonario. Era un chico jovencito. Entonces le digo, no considere, vos le digo, ¿tenés idea de lo que es hacer un pacto con el diablo? Sí, porque yo quiero. Bueno, ¿vos sabés lo que le entregás? Si haces un pacto con el diablo, con el demonio, como quieras llamarlo. Mi alma, me dice. ¿Y vos considerás, sabés lo que es entregar tu alma, que queda eternamente presa de lo que es el infierno, lo que es el averno? Sí, evidentemente este chico no tenía idea. O tal vez considera que es un juego, no sé, ¿no? Pero el chico estaba decidido a hacer un pacto. Viviana dice, mira, acá Viviana nos cuenta su historia, su experiencia. Mira, se me presentó el rostro, ella visualizó, el rostro de un ser, algo así como el personaje de La Bella y la Bestia, perfecto. Bueno, algo así, se entiende. Y escuché como un rugido parecido a un león. ¿Te imaginas cómo empecé? ¿Te imaginas cómo empecé a rezar para protección al arcángel Miguel? Perfecto, perfecto, muy bien. Y bueno, luego no lo vi más. Después lo volví a ver antes de dormirme y obviamente nunca me faltan mis oraciones de protección. Perfecto. Muy buena tu experiencia. Es parecido a la experiencia que tuvo Norma. Norma lo canalizó a través de una meditación, ¿no? Pero es interesante, y también es interesante tomar como ejemplo lo que Viviana hizo. Rezó o invocó o llamó a San Miguel Arcángel. San Miguel es el arcángel que nos protege de toda oscuridad o maldad a los seres humanos. También podemos invocar a San Jorge o también podemos invocar a San Benito Abad. Son con las tres entidades que yo trabajo cuando hago alejamiento de enemigos o protección de oscuridad o maldad, o con los que trabajo para romper cuando llegan a mí clientes que tienen algún trabajo de magia negra o de oscuridad hecho, ¿no? Para bloquearlos o para que les vaya mal. Esas son las entidades con las cuales yo trabajo para luchar contra el mal. San Miguel Arcángel, San Jorge y San Benito Abad. Así que bien. Bueno, les termino de contar lo de este chico. Entonces le digo, mira, ¿no te parece que con la edad que vos tenés es conveniente que empieces a estudiar y a tratar, de abrirte un camino hacia lo que es la música y llegar por motus propio realmente con un talento, si vos considerás que lo tenés, sin tener que hacer un pacto con el diablo? Le digo, no sabes en lo que te estás metiendo. Yo no te voy a dar información sobre eso, no me interesa, porque no puedo llevar a una persona inconsciente, porque era inconsciente sobre el tema, a tratar de hacer un pacto con algo que, como decía Claudia hoy, el precio que se paga es un precio muy alto por el resto de la vida, por el resto de la eternidad, no solamente de esta vida, sino de la vida de nuestro espíritu que es eterno. Entonces, bueno, nada, el chico, nada, bueno, sí, me dijo, pero no sé, habrá caído, vaya a saber en manos de quién cayó el universo y Dios quiera que no, que me haya escuchado y que haya tomado conciencia, ¿no? Pero si cae en manos de una persona inescrupulosa que le pide dinero y que le pasa información, además, como les digo siempre, yo veo por internet
información que a veces digo, yo no puedo creer que esta información esté al alcance de cualquier persona. Porque no está solamente al alcance de personas adultas que, bueno, ya nada, sabrán lo que hacen, sino de adolescentes y de jóvenes. Por eso después vienen muchos suicidios, y yo creo que tienen que ver muchas veces con estos temas, que se meten en cuestiones que después no saben cómo salir. Como les digo siempre, el hecho de generar, de hacer un ritual, hay que tener mucho cuidado porque a veces sin querer abrimos portales, y esos portales son ventanas o puertas que se abren a nuestro plano de otros y que no siempre son planos de elementales o de seres de luz. Generalmente son planos de seres de muy de muy baja vibración, de mucha negatividad, oscuridad, del bajo astral. Entonces es muy complicado. Por eso siempre les digo, miren la película El caso Valdemar. Es una película española, son dos películas, la 1 y la 2. La 1 es la que cuenta que en la época victoriana un matrimonio muy importante de España comienza a tener cuestiones paranormales y sin querer él, a través de Lovecraft, eh, incitado por él, eh, abre un portal y pasa un demonio que destruyó su familia. Claudia dice, mi abuelo nacido en Rusia había perdido su vista por un hechizo. Él era muy creyente y tenía poderes sanadores. Una noche se le presentó en la cabecera de la cama el demonio y le dijo que si entregaba su alma podía recuperar la visión. Él no lo aceptó y siguió ciego el resto de su vida. Mi abuelito era tan especial que un 24 de diciembre falleció, dejando un vacío muy grande en toda la familia, justo en una noche buena. Bueno, ahí muestra la energía y la vibración que tu abuelito tenía, que era propiamente de luz. Qué experiencia la del abuelito de Claudia, ¿eh? Qué anécdotas que tenemos, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que ser muy cuidadosos. La gente a veces por poder, por lograr riquezas, fama, da lo que sea y no tiene idea. Así que como les digo siempre, tengamos cuidado con lo que leemos, con lo que encontramos en internet, porque muchas veces está hecho a propósito. Es como las estafas actuales en cuanto a bancos, cuentas bancarias, bueno, esto es lo mismo. Entran diciéndote, mira, este ritual, cuando querés acordar, viste un portal y vendiste tu alma. Hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, mis queridos amigos, querida gente, hemos llegado al final del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy, que es un caso verídico para quienes creemos, para quienes no, seguirán considerando que son mitos y leyendas folclóricas de cada pueblo. Ya hablaremos de otros mitos y leyendas en algún momento de nuestro país y tal vez de otras partes del mundo. Lo iremos intercalando y lo vamos a ir hablando, porque así como Gabriel hoy no sabía del tema de la Salamanca y lo descubre hoy, va a haber mucha gente que sobre otros temas puedan descubrir algo nuevo que no conocían. Así que bueno, los quiero mucho. Nuevamente, feliz Día de la Amistad para todos. Cuídense mucho, protejan su salud, sean felices, que es lo más importante que necesitamos en nuestra vida. Ser felices, como querramos o como podamos. Viviana dice, tenés razón, coincido con todo lo que explicás, quieren mucha fama y poder y son seres de muy bajo astral. Gracias Martín, gracias a ustedes Vivi. Graciela Cornejo dice, todo es verdad. Bueno, para quienes creemos, ¿no? Para quienes no nos creen, por ahí se ríen y dicen en lo que esta gente cree, pero allá cada uno, yo creo. Normita Araujo dice, gracias Martín, luego te veo nuevamente, abrazos de luz, feliz día del amigo. Un beso enorme para todos, nuevamente feliz día de la amistad para todos, y nuevamente les voy a decir,
sean felices, como quieran o como puedan, pero lo importante es ser feliz. Los quiero mucho, nos vemos el próximo jueves. Y Claudita dice, abrazos de luz para vos, todos tus seguidores y seres queridos. Gracias, Claudita, igualmente para vos. Graciela dice, gracias, feliz día para todos, igualmente. Y nuestra amiga Teresa Decker dice, muy interesante el tema de hoy. Feliz día de la amistad para todos. Gracias igualmente. Y Gabriel, cierro con el comentario de Gabriela Aragoni, que Gaby nos dice, bendiciones. Para vos también, Gaby. Un beso y un abrazo para todos. Nos estamos viendo el día jueves.